esta segunda parte sobre las heridas. Bueno, van a ser diferentes partes, pero esta es, bueno, hicimos el origen de las heridas y este es el origen de las máscaras, que las máscaras son como la respuesta a estas heridas o necesidades como no atendidas o estos implantes y programaciones psíquicos que hay en el colectivo. Y bueno, estas son como, las máscaras son como estas estrategias, les decía, de supervivencia, como para poder enfrentar como esta parte de la carencia o la soledad o el miedo o la violencia o cualquier malestar que fuera necesario como aprender a navegar sin un sostén y también como sin herramientas o conocimiento. Entonces el origen de las máscaras es por la carencia y el malestar que no se resuelven por esa falta como de respuesta íntima y también por todo el sistema que les decía, ¿no? La respuesta del entorno. También está la parte como de crear esta estrategia de adaptación para poder como hacerle frente a pues el dolor o lo que estamos observando en nuestra realidad o ese malestar o incomodidad. Otra de las cosas que generan como estas máscaras es la separación o cuando silenciamos, no expresamos esta necesidad para no experimentar como la emoción, porque no sabemos cómo navegarla a lo mejor y bueno, no a lo mejor, normalmente es por eso. Y bueno, entonces ya no se expresa en esa necesidad por miedo, que fue lo que vimos en el origen de las heridas, ¿no? Otra cosa que sucede es que el ser humano se separa de su energía vital. Energía vital puede ser energía creadora o energía kundalini o la psique, el alma, el espíritu, la conciencia infinita, se separa como forma de protegerse. Es como que esta sensación como de que el alma se sale del cuerpo, la separación del cuerpo para no sentir, y esto es un mecanismo de defensa que se llama la disociación. Entonces miren, vamos a hablar vamos a poner como un cuadrito. Entonces pueden poner de que necesidad vulnerada y luego el siguiente se experimenta como la herida, y ahí van a estar como la herida que está vinculada con la necesidad, y luego el siguiente como columna sería la estrategia adaptativa o la máscara. Son como las tres columnas para que lo tengan así como una gráfica. Entonces la primera, necesidad vulnerada, luego se experimenta como la herida y luego la estrategia adaptativa o la máscara. Entonces la primera sería la conexión. La primera necesidad del ser humano que hablamos, es que esto lo hablamos en el otro capítulo, entonces si no entienden mucho de lo que estoy hablando es porque te tienen que ir al otro capítulo de El origen de las heridas. Pero bueno, la necesidad vulnerada sería la conexión, la primera en la que vamos a ver. Entonces la necesidad de conexión, que ya le explicamos. Luego se experimenta como rechazo, o sea, el opuesto a la conexión sería el rechazo, la herida de rechazo. Y luego la máscara que se pone aquí es la huida o evitación para no sentir. Es conexión, rechazo, y la máscara es la evitación, la huida para no sentir y experimentar, para no afrontar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Luego la siguiente necesidad vulnerada, o no me gusta la palabra necesidad, pero el siguiente bálsamo, o el siguiente como, ¿qué será? El siguiente don del alma, vamos a ponerle mejor así, el siguiente don del alma, que todas las almas tenemos, el don es la sintonía, ¿ok? Entonces el don sería la sintonía y el opuesto a ese don sería el abandono. Digo que es don porque expliqué antes de que todos tenemos esa información en nuestro interior, o sea, nadie nos la quitó nunca, simplemente no ha sido revelada o reactivada en nosotros de manera consciente. Entonces, bueno, sería sintonía, se experimenta como abandono, y la estrategia que se genera o la máscara sería el aislamiento, hacer dependientes a otros o priorizar las necesidades de otras personas.
A ver, esto no quiere decir que nunca voy a llegar a acuerdos, porque luego se me van a ese rollo de que, ay, no, es yo nada más y el otro, y no, es comunicación, ¿ok? Comunicación y llegar a un punto medio, ¿ok? Bien se puede crear acuerdos priorizando mis necesidades y las necesidades ajenas. Y bueno, el hacer dependientes a otros puede ser de muchas maneras, ¿no? No hay un vínculo genuino, es simplemente como a través del dinero o a través de ciertas experiencias o de ofrecer ciertas cosas que son más bien físicas las que generan como el vínculo, más allá de que realmente haya como cosas en común y como amor y respeto y pues un vínculo sano, ¿no? El aislamiento también es parte del abandono, que es como la extrema necesidad de estar solo. Una cosa es como anhelar cosas como momentos a solas, pero otra cosa es como real no poder convivir nada y que la convivencia sea simplemente estar ahí como un cuarzo. Bueno, no, el cuarzo está vivo, bueno, todo está vivo, pero ¿qué será? Pues como un mueble, ¿no? Ahí, pic. Y cuando no hay capacidad de diálogo, de conexión, de estar más allá de únicamente la presencia, entonces ahí sería interesante como ver cómo puedes expresarte de manera segura, sin sentirte atacado o abandonado por tu esencia, ¿ok? Entonces, bueno, luego está la parte de la confianza. El don álmico sería la confianza, o eso que nutre a nuestra alma también y a nuestro desarrollo humano, sea la confianza, y luego el opuesto será la traición. Y esto sería, se experimenta y se expresa como control, como poder, manipulación y seducción. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en el mundo espiritual ahorita. El control, el poder, la manipulación y la seducción. No se entrega como totalmente el anhelo de la persona a la hora de relacionarse contigo, sino es a través de la seducción, la manipulación, el poder y el control que se genera el vínculo. Es una máscara, es una estrategia adaptativa. Pero bueno, como vemos, esto es porque hubo desconfianza en el pasado, no hubo como esta confianza alrededor, también hubo traición a lo mejor en el círculo social o familiar, y entonces pues de ahí sale como la manera en la que me vinculo o sobrevivo, es a través de estas máscaras, de controlarlo todo, de sentirme superior a los demás, de manipulación constante o de seducir a la persona sin mostrar tú de manera confiada, ¿no?, quién realmente eres tú. Luego está la parte de la autonomía, que es como el don que todos los seres humanos tenemos y eso como lo que nos hace expandirnos. Y luego sería el opuesto, sería la humillación, ¿ok? Autonomía y humillación. Entonces, bueno, autonomía y humillación. Y luego la estrategia adaptativa y la máscara sería complacer a los demás y un enfoque hacia la eficacia, ¿ok? Es como literal esta parte como de perfección así, oh, tengo que ser perfecto, y de estar todo el tiempo como corrigiéndote, y generando como distorsión de tu valor propio. Y esta parte está bien interesante porque la autonomía tiene que ver con la autenticidad, con el darte espacios a ti, y un poco lo que veo aquí también es como el decirte que te das permiso de crear cosas que te gustan y que eso es valioso y es permitido. Decirle a tu niño interior y a ti también como esta parte como de aceptación profunda, y transformar como la autopercepción. Bueno, en todas es así, pero en esta en particular me parece que es muy fuerte por el tema de la humillación.
es como que mucha distorsión de la autoperspectiva, como de la imagen que tienes o podemos tener de nosotros mismos. Entonces luego está la parte del afecto y el amor como este don, y luego está la injusticia. Y la injusticia se da, o sea, la estrategia como adaptativa o la máscara se da a través de la rigidez y el enfoque hacia la apariencia y el rendimiento. Está bien vinculada esta con la humillación también. Esto es bien interesante, cómo se vincula la humillación y la injusticia como las máscaras. Esto, por ejemplo, se ve mucho en el mundo espiritual, el tema de la injusticia y la rigidez y el enfoque hacia la apariencia. También esto lo vemos mucho, el enfoque hacia la apariencia, el rendimiento también, ¿no? Como este rollo de la vida perfecta y todo está como velo, como máscara que se está viendo en el mundo espiritual. Pero bueno, aquí es conectar mucho con el amor propio, con la capacidad de fluir, con este espacio como de ser muy directo contigo mismo, contigo misma, pero al mismo tiempo ser compasivo. Entonces sí está vinculada a la verdad, ¿no? El reconocer la verdad de lo que está pasando de aquí y ahora, también sin manipularlo o evitarlo o maquillarlo, que es parte como del control, pero sí es bien importante el como ser, ¿no? El ser tú mismo de la manera que nazca, ¿no? También está la parte como de la madurez en el tema de la injusticia, la madurez de por ejemplo, el pulso del querer hacer como algo en la sociedad o en la humanidad. A veces está muy vinculado con este tema de la injusticia. Y vamos a hablar de esto más adelante, pero ahí es bien importante como anhelar hacer un servicio, una entrega, desde el tema de realmente simplemente querer como compartir, ¿no? De manera genuina, compartirte. Y pues eso es primero contigo mismo. Y bueno, esas son las diferentes máscaras respecto a los dones y a las heridas. Y pues que evidentemente cuando laboramos con las heridas y las máscaras, tiene que ver con el yo ideal y también con la sombra, ¿no? Entonces, en la parte de la sombra se manifiestan como estados de desorganización o desregulación interna, ¿no? Insatisfacción, malestar, también síntomas corporales o somáticos, y también a través de pues las creencias como de no soy digno de amor, me rechazarán si muestro mis necesidades, la vida es injusta, no tengo derecho de ser yo mismo, yo misma, soy culpable de tal. Esa es como la parte de la sombra. Por otro lado está la parte como del yo ideal, que este es bien fuerte como en el mundo espiritual. Bueno, ambos, pero bueno, vamos a verlo. Esto es importante verlo. Entonces, en el yo ideal, las máscaras dan como lugar a un como prototipo o estereotipo de lo que debería de ser, de yo no necesito a nadie, la hiperindependencia, yo puedo solo, los demás no son confiables, solo yo puedo hacer las cosas bien, como de nadie así como que me llegan los talones o cosas así, o voy a rechazar antes de que me rechacen. Es como ponerte en un pedestal como preventivo. Y esto es pues el yo ideal, es como el intento de protegernos de la desregulación. El yo ideal no tiene que ver con el yo superior y tampoco con la maestría y con las virtudes, que luego se confunde ahí un montón. Cuando se habla de maestría, de virtudes, de el discernimiento, de lo que es más elevado para ti, tu más alto destino, como que se confunde con el yo ideal. Pero cuando hablamos de la maestría y las virtudes y el discernimiento y encarnar a tu yo superior, es desde un lugar como sabio de entender que eso es, o sea, como de que es lo que más anhelas porque está en el centro de tu corazón, es lo más auténtico para ti, no desde un espacio de alcanzar algo, que luego se puede malinterpretar con eso. Es darnos cuenta de que es como la experiencia, ¿no? Que va como creando la ligereza de tu expresión súper auténtica.
Pues bueno, ese es un paréntesis para no confundir el yo ideal con las virtudes, con el discernimiento, con también lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? La capacidad de poder ver como las polaridades, porque luego eso se confunde con distorsión de juicio, pero un juicio que viene desde la sombra, y son cosas bien diferentes. No, la verdad es que es una línea bien delgada. Entonces es el intento de protegernos de la desregulación y malestar, desconectando y disociándonos, negando o también como reprimiendo lo que sentimos. Esta parte el yo ideal, ¿no? Como fingir que no está pasando nada, como que no estamos pasando por un momento complicado, entonces no lo digerimos y no estamos como viendo esa realidad. Pero esto también luego se confunde con que me la tengo que pasar llorando el 24/7, que las noches oscuras del alma. Justo en una clase platicamos de que hay 3, y yo justo acabo de pasar por la tercera, y la verdad es que está bien fuerte, porque no se trata como de estar en tu cama y entonces ahí ya estoy aceptando mi sombra, ¿no? O sea, puedes salir y tomar un café y dar paseos y pasártela lindo, pero también reconociendo lo que estás transitando en tu interior. Y eso es como que todo cabe. Acuérdense que estamos en la experiencia donde todo cabe. Que luego parece que no puedes como irte por un café o irte de viaje o algo así cuando estás pasando por un proceso como de noche oscura del alma, pero la verdad es que sí, es posible, solamente que lo haces desde otro espacio, ¿no? Aquí también es parte, ¿no? Como de esta como de las heridas del alma, justo lo que les acabo de decir, como de que generar distorsión de la experiencia presente y que no puedes conectar con la vitalidad. Ya en la tercera o segunda noche oscura del ego o del alma o de la personalidad, es más bien como que sabes que puedes conectar con la vitalidad, pero solamente es un proceso como de transformación. Pero si estás muy en el yo ideal, es bien complicado como ver esto. Pero con el bien complicado no me refiero a que sea imposible, simplemente que lo veas y que transformes también esta perspectiva y esta creencia en terapia con un especialista, un terapeuta, y que luego ya puedas como navegarlo, ¿no? Ya después, bueno, si hay momentos en los que no puedes conectar con la vitalidad y estás en un proceso de transformación, digo, también es válido, ¿ok? Pero no es como que este show como de la derrota cañona y del hipersentimentalismo, que es otra cosa que es mal interpretada, que el sentir es la hipersensibilidad y eso viene de otro lugar. O también está la otra parte del yo ideal, en el que ya entendí, ya lo pasé, ya lo viví, y entonces ya no lloro, o sea, como que no lloro, o si siento que mi cuerpo requiere como literal gritar fuerte o llorar muy intensamente, como no, porque eso es como sumergirte en la herida, y entonces ahí es como el yo ideal otra vez. Y ahí, por ejemplo, está el aumento de la conciencia somática plena, liberación de la angustia y el estrés acumulado en el cuerpo, lo que les decía, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, así como que el camino entre la herida y la máscara es que una situación actual activa una necesidad de hace mucho tiempo y te activa como ese dolor, se activan los recuerdos de esa como necesidad o ese don que está en tu corazón pero que no ha sido visto, no ha sido atendido, y entonces sale como la sombra, ¿no? Como las creencias limitantes, con lo que te identificas pero desde la sombra o desde este lugar como del yo ideal pero distorsionado. Luego está el pasado, se convierte como en una experiencia que está pasando en este momento, y te separa del presente y la disociación se empieza a crear. Y también, como no hay una conciencia entre el pasado y el presente, que eso es lo que les digo que es bien importante y se hace a través de la regulación del sistema nervioso, el cuerpo y el cerebro, que es la sanación somática que luego hacemos en espiral o en sesiones 1 a 1. Pues no existe eso, porque es como que está el chip de que es doloroso estar en uno mismo y en el cuerpo y que todo esto, ¿no? Y pues sí, se activan las máscaras y se disminuye como el contacto con el cuerpo, la maravillosa disociación.
Bueno, no maravillosa, la disociación. Y ya está. Entonces era lo que les decía, este circuito, esta vinculación de la herida y la máscara, cómo se trasciende, pues a través de la atención plena, y por eso les intenseo muchísimo con el aspecto de la meditación, y por eso tenemos en espiral meditando y haciendo kriyas y haciendo pranayama y haciendo como toda esta técnica del cuerpo con la psique y el cerebro también con la mente, porque si no se trasciende esto a nivel cerebral o mental, cognitivo, entonces igual es como lo mismo, es un loop. Y la conciencia somática también. Ningún estado como psicoemocional es negativo. Es bien importante como darse cuenta de que más allá como de las estructuras y las resistencias a sentir lo que estamos sintiendo, es importante como abrirnos al presente. Y hay una liberación bien bonita ahí. Yo lo veo mucho en los talleres o en las sesiones o en espirales, como bien fuerte esto. Y hay una integración bien power. Entonces podemos ir más allá pues de lo que estamos viendo ahora, y entonces sale la sabiduría. Me encanta porque la sombra luego puede ser una gran maestra, y ahí lo que sucede es que surge una vitalidad y bienestar como totalmente natural, ¿no? Entonces la salida como del laberinto, por así decirlo, de esto sería aumento de la conciencia somática, o sea, del cuerpo, liberación de la angustia y el estrés acumulado en el cuerpo, la autorregulación. Por eso enseño mucho estas técnicas de autorregulación a través del pranayama, de la respiración, pero son respiraciones precisas, o sea, no es solamente como una inhalación y exhalación profunda. Eso sería como el inicio a una autorregulación profunda, que luego ya si quieren hablamos de eso. El aumento del contacto con el cuerpo, mayor conciencia de los estados de supervivencia o máscaras, disminuyen las identificaciones o el sentimiento de vergüenza y culpa, que la culpa, la vergüenza y el miedo son como base de muchas máscaras. Apertura para tomar conciencia de las necesidades clave, que es la parte de la sabiduría que les digo que se abre, ¿no? Como, ok, esto es lo que realmente anhelo y bueno, yo me lo voy a dar, ¿no? Y ya, sales de ahí. Y luego es la mayor capacidad para experimentar tu vitalidad y tu vida. Está bien bonito. La conciencia somática es prestar atención a lo que sientes, a como la experiencia interna. Somática, de hecho, se deriva de la palabra somáticos, que tiene que ver con vida consciente y corporal, y significa perteneciente al cuerpo, experienciado y regulado desde el interior. Eso significa. Luego es como una, pues sí, eso es como el camino, ¿no? A través de la conciencia somática. Entonces, bueno, ya en conclusión, la exploración de las heridas y las máscaras es importante para hacernos conscientes de nuestras dificultades actuales, para experimentar como la vitalidad y nuestra vida. La pregunta que puedes hacerte es como, ¿en qué medida vivo en rechazo, humillación o traición en la actualidad? Y vamos a profundizar en las heridas, pero bueno, el último sería como hacernos conscientes de esto. Es bien importante recuperar nuestra identidad más genuina, salirnos de la impotencia, de la posición de víctima, y pues realmente ser como esos guardianes de nuestra propia vida. Y esto es bien bonito y todos tenemos como este proceso en la actualidad, pero yo creo que más adelante, conforme vaya avanzando